me parece muy legítimo que haya críticas. Evidentemente, con el clima de crispación que hay en el país, nunca nadie va a quedar satisfecho. Yo, honestamente, yo le tengo gran respeto a la institución de la presidencia como una institución republicana. Y lo cierto es que se hicieron preguntas muy duras. No se gritaron, porque no es el modo, pero creo que de fondo se hicieron preguntas que eran bastante difíciles. Y para mí la presidencia, sea del color político que sea, requiere y amerita respeto. Y me parece importante guardarlo haciendo las preguntas de rigor. Y creo que se hizo. Se podrían haber hecho muchas más preguntas, me habría encantado. Pero en las entrevistas los tiempos, tú lo sabes, son acotados. Y no siempre se puede. Pero lo que sí, por lo menos, descomprimió algo. Y creo que eso fue importante. Pero igual se dice que faltaron un poco más de respuestas de la presidenta. Y te lo admito, sin lugar a dudas. O sea que siempre los tiempos son acotados. Ya, se refiere específicamente a los tiempos que tuvo para realizar las preguntas, pero la gente y en general la prensa criticó el tono muy condescendiente y poco concreto de entrar a donde había que entrar. Pucha, esos son grupos de él, pues si lo que pasa es que Amaro de verdad es como el mejor alumno del periodismo que no quiere molestar a nadie, es como un buen empleado. Y don Francisco, a estas alturas con el carrete que tiene, con el poder que tiene, don Francisco le da lo mismo todo. Oye, ¿ustedes por qué creen que todos se abren con don Francisco? Porque él lo dice, ¡ábrete! Y eso yo se los voy a decir como a mis bitches que están en la casa, porque hay gente que tiene moral de esclavo y moral de señor, ¿cachai? Moral de esclavo es como ser obediente. Y hay gente que a lo mejor está en la posición que está, pero tiene moral de jefe, po. Y me hacen caso y yo pregunto lo que yo quiero. Y don Francisco no, llegó a donde está en parte porque tiene moral de señor. Y además, bueno, Obama también le da entrevista a don Francisco. No solo Michelle Bachelet, no solo Ricardo Lagos reconoce con don Francisco que se equivocó con el Transantiago. No habíamos dado cuenta. 8 años después, pero lo reconoció. No podemos dejar de desconocer que don Francisco también debe haber tenido un muy buen editor o un muy buen productor periodístico en la oreja, que lo iba guiando, porque en algunos momentos se notaba como que estaba escuchando el sonopronteo. Pero los grandes logros de los que estamos en pantalla muchas veces también se deben a la gran capacidad intelectual de la gente que está detrás de pantalla. Pero ahí viene la otra parte, la gran capacidad de ser que no se note, quizás lo ves la percepción tú que haces lo mismo, en el fondo que trabajamos acá en un set de televisión, pero me parece que la capacidad y la trayectoria que tiene don Francisco es inigualable. Además que también, disculpa, y sumando un poco a eso, es súper fácil asumir la posición de obediente, ¿cachai? Porque si eres obediente, así las preguntas buena onda, te contestan buena onda, te hacía amiga la presidenta, pero asumir la posición de señor es incómodo, po. Pero irónicamente, cuando uno asume la posición de señor y uno le pregunta al otro así de igual a igual, uno cae mejor. Bueno, y él le decía, disculpa que sea tan como, no sé cuál fue la palabra, como entrometido, que te insista tanto, pero yo soy así, es como medio pesado. Es como mi manera de entrevistar. Sí. Pero sabéis que había una parte en que a mí, por ejemplo, me dejó muy conforme, en el sentido de que ya la gente podrá decir que a lo mejor, pucha, ¿cómo fue allá? ¿Cómo dijo 72 horas antes de que las cosas sucedan que va a ser un cambio de gabinete? Porque ya esto parece, falta que a los, claro, en el canal de luz, pero falta que a los como que los tiren para abajo en el hoyo de vértigo, ¿ah? O sea, poner el ministro, aquí. Claro. Vote. Acá, el ministro de Hacienda. Vaya la talla, don Francisco le hizo justo la pregunta que yo quería, que todo este rato que le hicieran, que era esa del hijo, que le decía, chuta, tuviste tratado con tu hijo biológico, el que tú pariste, tremendo, pero qué heavy también tener con tu hijo que también es tu hijo político, tu hijo putativo, el que tú elegiste, que es Peñailillo, que esté metido en lo mismo. Y yo, cuando preguntó eso, dije, por fin. No, ya no lo puedo decir al aire. ¿Qué cosa? No, hijo putativo, van a perdonar. Ya, ya no lo puedo decir al aire. Oye, dale. ¿no les parece que igual da como un poco, que en esto como, ¿por qué hemos llegado a la crisis donde estamos? Yo creo que en parte tiene que ver porque el periodismo no ha hecho las preguntas correspondientes. Y yo creo que es súper penoso que tenga que venir don Francisco a hacer las preguntas. Yo no, fíjate que yo ahí discrepo contigo. Yo discrepo contigo. Debería ser lo vamos a discutir, y lo vamos a ver también lo que tú opinas, público, incluso acerca de esta movida que se dio ayer por la noche. Y lo vamos a discutir.